Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este otro programa de Diálogo Independiente. Un esfuerzo que hemos hecho periodistas y comunicadores para llevar con ustedes todas las semanas un análisis de las principales noticias a nivel nacional e internacional. Un esfuerzo donde se han unido Sergio Marín Cordavaca de la Mesa Redonda, don Javier Reyes Alba de la Trinchera de la Noticia, don Danilo Aguirre Sequeira del Grupo REC, don Aníbal Toruño de Radio Darío, que desgraciadamente don Aníbal Toruño por problemas de salud y problemas de logística pues no sigue en el proyecto de Diálogo Independiente, y el que les habla Jaime Arellano de Jaime Arellano en la Nación. Este programa lo pueden ver a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de la Mesa Redonda como de Jaime Arellano en la Nación, igual que nos están viendo en el canal local, Canal 19, que nos ven en Matiguá, Muy y Río Blanco. Y este programa también está siendo retransmitido por Radio La Costeñísima, tanto en su canal como en su radio. Estamos esperando que se conecte don Javier Reyes Alba, y en cualquier momento se estará incorporando don Danilo Aguirre Sequeira. Ya estamos en el set, sí, don Sergio Marín Cordavaca de la Mesa Redonda y el que les habla Jaime Arellano. Así que bienvenidos a ustedes, buenos tardes donde nos están viendo de tarde, buenas noches donde nos están viendo de noche, y buenos días donde nos están viendo de día. Una semana bien activa, tanto dentro de la parte política, y estamos a unos cuantos días de saber o tener un panorama más claro alrededor de cómo se va a desarrollar este próximo periodo electoral. Ya que el martes 4 de mayo están convocados todos los diputados a la Asamblea Nacional con la agenda de aprobar las reformas electorales hasta la hora que sea. Ese es lo que me han confirmado varios diputados, y además el nombramiento de los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, donde ya hay 43 propuestas, de las cuales el Frente Sandinista, la bancada del Frente, presentó 7, que todavía no se han filtrado los nombres, ni se han dado a conocer oficialmente los nombres. Sergio, bienvenido al programa, te toca ahora hacer el primer albate gracias. Mientras entra Javier Reyes y llega Danilo Aguirre. Bueno, en efecto ha sido una semana cargada de mucha información, pero también de muchos hechos relevantes que tienen en vilo pues a la sociedad nicaragüense, en el sentido de que siempre estamos buscando la unidad de las fuerzas democráticas para enfrentar en ajuste electoral a Daniel Ortega. Bueno, mira, está el proyecto Renacer, que fue presentado por congresistas hoy, Albio Cires y María Elena Salazar, por un lado. Por otro lado tenemos, bueno, ¿sabes cuál es la noticia del momento? Es la caricatura de Guillén y la reacción que ha habido de parte de CPL frente a esa caricatura. Eso tiene ahorita dividido al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? En las redes sociales están ahí. Se anunció hoy en los medios de comunicación del orteguismo, ¿verdad?, mediante carta circular, que iba a estar en una comparecencia. No sé si ya se está dirigiendo a la nación el dictador Ortega. Estaba previsto para las 5 de la tarde del día de hoy, no sabemos qué va a anunciar. Estaba previsto a las 5, quiere decir que va a ser como a las 6. Exactamente, más o menos. Entonces, ahí hay muchas cosas que
que hablar sobre lo que está pasando pues en este momento. Ok, Danilo, acabas de llegar. Buenas tardes, buenas noches. Acabamos de comenzar apenas. Sí, estamos empezando. Hicimos la bienvenida, estamos esperando la incorporación de Javier Reyes, pero ya está vos. Y las palabras iniciales o los comentarios iniciales que uso, que Río, que también puso en el tapete, y creo que la reacción sobre la caricatura de Guillén sobre la presidenta de C por L. Bastante fuerte. ¿Comentarios iniciales? No, pues yo me sumo a la gente que realmente ha visto esta caricatura como algo que pasa sobre la línea de lo que es la ética y el respeto. Conozco a Guillén no muy cercanamente, un par de veces he hablado con él y siempre he tenido de él una idea de una persona no solamente bien informada de lo que pasa en el país y con espectaculares caricaturas que reflejan caricaturescamente la política criolla y en pinceladas muy bonitas, pues nos cuenta y nos ha contado episodios de este país de una manera sacando el humor nica. Sin embargo, a veces pues creo que el exilio también te juega una mala pasada y te hace llevar a un límite que es criticable realmente. Pues a mí no me gustó, o sea, me parece que no estaba apropiada y no venía al caso en estos momentos tan importantes donde más bien la unidad es lo que se tiene que estar buscando cómo empujar. Ya que tocaste, vos fuiste que tocaste el tema, antes de mi opinión, tu punto de vista alrededor de la caricatura. Mira, yo lo analizo como fenómeno de comunicación, ¿verdad? Con independencia de que si agrada o no agrada, aquí hay varios hechos que hay que poner sobre la mesa. Para empezar, los caricaturistas han estado en la palestra pública a favor y en contra. Me refiero al receptor de la información, ¿verdad? Ellos están haciendo su trabajo. Ellos ven la realidad de esa forma, con base a la información que tienen, y te la muestran, ¿verdad? Unas veces son grotescas, otras veces son sublimes, pero al fin y al cabo es un método, ¿verdad?, artístico de denuncia y fundamentalmente de denuncia, ¿verdad?, y de un hecho particular, ¿verdad? La caricatura política sobre todo tiene esa misión. Nicaragua ha tenido excelentes caricaturistas y creo yo, pues, ¿verdad?, que han concurrido en el tiempo dos brillantes caricaturistas, que es Pepe Molina y Guillén, ¿verdad? Ambos con su estilo, ambos con su agudeza, ambos con su afán de provocar reacción. Eso es lo que hace un buen caricaturista, provocar una reacción positiva o negativa. Yo como periodista, ¿verdad?, lamento que la clase política no tenga tolerancia frente a la crítica, porque toda persona, y más los políticos, los que viven de la política, los profesionales de la política, están sujetos al escrutinio público, ¿verdad? Entonces a veces me perdí leyendo el comunicado de C por L y yo dije, espérate, estoy leyendo el comunicado de C por L o estoy leyendo una reacción de doña Rosario, ¿verdad? Porque fíjate que yo siempre digo, ¿verdad?, ese dicho mexicano, ¿qué hubiera pasado si lo que pasó no hubiera pasado? Sale la caricatura, nadie la estaría comentando. La reacción que eso provocó, ¿verdad?, en la persona criticada. Yo no me voy a meter, ¿verdad?, aquí a decir si eso es bueno o es malo, no es mi interés. Uno, libertad de expresión, ¿verdad? Dos, que le caiga el guante al que se lo plante, pues, me explico, no sé cómo es el dicho. Creo yo, ¿verdad?, que la base fundamental, ¿verdad?, es que en una democracia todo el mundo es criticable y fundamentalmente, ¿verdad?, los políticos. Aquí se ha criticado a miembros de la Iglesia Católica, a evangélicos, a miembros de los partidos políticos, de la empresariado. ¿Por qué reaccionan tan así? Es decir, veo yo, ¿verdad?, una salida de tono el hecho de reaccionar a una caricatura que trata de hacer una denuncia.
Leí, como digo, la carta de ese por él y la vi sobredimensionada, ¿verdad? Esa es la misión de la caricatura, hay que entenderlo, y van a seguir a seguir saliendo las caricaturas. Así es que no le veo problema a esto. Yo realmente difiero de Sergio, ¿verdad? Conozco a Manuel desde hace muchísimo tiempo, he platicado con él en varias ocasiones. Una vez inclusive unimos esfuerzos para cuando trató de hacer aquellos paquines, las revistas de aquellas historias. Creo que todos cometemos errores, no todos somos infalibles a cometer errores. Una cosa es criticar ha hecho muchas caricaturas de Kitty Monterrey, igual que ha hecho muchas caricaturas de casi todos los personajes políticos y de cualquier lado. Pero de eso, hacer una caricatura para denigrar, de la manera como trató o denigró a Kitty Monterrey, poniéndola con el uniforme de nazi encima de un montón de cadáveres con la bandera azul y blanco. Hombre, no es correcto, ¿verdad? Eso ya no es correcto, eso ya trasciende la libertad de expresión y como decía alguien, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad de agresión, ¿verdad? Entonces yo no estoy en contra de que él pueda haber hecho caricaturas de quien quiera, ¿verdad? Una puede ser merecida, otra es inmerecida, pero poner a alguien, Kitty Monterrey, con el uniforme nazi de la fuerza represiva del ejército nazi, sobre muchos cadáveres, yo creo que no es correcto. Kitty Monterrey jamás ha sido señalada de ser cómplice de asesinato, de ser acusada de haber generado actos de violencia, de ser culpable de los actos de violencia en ningún momento. Aquí ha habido otra figura que sí han sido responsables, cómplices y hasta coordinadores de asesinato en este país y nunca los ha sacado, ¿verdad? Porque comparte su ideología o lo que sea, bueno, esa ya es decisión de él, a quién saca o no a quién no saca, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me molesta es el trasfondo, la manera como enfocó a Kitty Monterrey. O podrás estar de acuerdo en que ella tiene un carácter difícil, la puede acusar, algunos la pueden señalar de prepotente, de arrogante, de todo. Otros podemos creer que es una mujer valiente, ¿verdad? Y con un enorme carácter. Pero esa caricatura denigrante, en los momentos en que estamos viviendo en este país, donde estamos ahorita en los aniversarios, en el tercer aniversario de todas las muertes de abril, hombre, creo que no es correcto, que se le pasó la mano, inclusive pues a ninguna mujer. Y esta reacción la hubiera tenido la misma si en vez de la Kitty hubiera estado Violeta Granera o hubiera estado cualquier otra persona, otra mujer de cualquier lado. Eso es una agresión a una mujer. Eso es una agresión a una mujer. Las agresiones contra las mujeres no solo son de que la agarré a trompones, ¿verdad? Hay agresiones físicas y agresiones psicológicas, y esa es una agresión a una mujer que además no se merece que le hagan ese tipo de agresión, ¿verdad? Aquí ha habido, y vuelvo y repito, aquí hay personajes, tanto femeninos como masculinos, que son culpables de gente que ha muerto en este país, que son culpables de que hayan llevado gente a la muerte en este país. Pues, además, en primer lugar, nunca he visto ni siquiera que Guillén haya sacado a Rosario Murillo encima de un montón de cadáveres como sacó a la Kitty Monterrey ahora. Entonces, yo desde mi punto de vista, y la reacción no solo ha sido de Seporelli, ¿verdad? Vimos que ahorita estaba leyendo, me recibí un Twitter, por ejemplo, que puso la coordinadora de la coalición en estos momentos, ¿verdad? Que es Juanita Juárez, y dice Juanita Juárez: mi solidaridad con doña Kitty Monterrey, estamos en el momento de unir y construir Nicaragua, pero muchas veces los medios no contribuyen, muchas veces les resulta difícil ser respetuoso o tolerante, porque les cuesta reconocer que la otra persona pudiera estar en lo cierto. Entonces,
A mí me gustaría ver cuál va a ser la reacción de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer y la integridad de una mujer. Feministas. ¿Verdad? Para ver cuál es, porque vuelvo y repito, no es el hecho de que le hayan hecho una caricatura porque le han hecho un sinnúmero de caricaturas, es el hecho de esa caricatura sobre cómo la pusieron, sobre un sinnúmero de cadáveres, llenos de sangre, muertos y con la bandera azul y blanco. Creo que es totalmente fuera de lugar, y ojalá que bien rectifique, y como todo, yo he cometido a veces esos señalamientos que me siento que cometí errores, y cuando digo que lo cometí y siento que cometí un error y me dicen que cometí un error y compruebo que cometí un error, pido disculpas al respecto. Ya lo he hecho en varias ocasiones y ojalá que quien haga lo mismo. Desde mi punto de vista, doña Kitty se merece, o cualquier mujer que haya puesto de esa manera en esa caricatura, sobre todo de la oposición, hombre, no se merece ese tratamiento. No sé, ¿tocamos otro tema? Quiero, no sé. Yo solamente un comentario. La libertad de expresión, nosotros pues que estamos en una oposición frente a una dictadura, debemos de defenderla a toda costa, independientemente de lo que el arte, los músicos, los periodistas expresen a través de su imaginación la realidad que ellos miran. Yo ahí sí tal vez no comparto con Jaime el hecho de que no debe hacerlo. Pues si tiene su intención hacer caricaturas como estas o más fuertes, pues se someterá al escrutinio de quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo con lo que hacen. Pero pero eso no significa que nosotros no tengamos la capacidad como seres humanos, además, porque somos primeros humanos antes de ser comunicadores y periodistas, de evaluar cómo miramos cierto arte o cierta expresión política o de los caricaturistas. Pues a mí me pareció algo que me golpea la vista, pues, sobre todo porque no es ella la responsable de los cadáveres que aquí ha puesto el régimen en este país. Y sí, pues también me parece también bastante fuerte el hecho de disfrazarla como una nazi, pues, y tratar de traspasar una imagen que quizás no le corresponde. Yo he evaluado el caminar político de doña Kitty y trato a veces de ponerme en los zapatos, pues, de ella, de Kitty Monterrey. Está al frente de un partido político que tanto para la coalición como para los aliados que tiene dentro de la Alianza Ciudadana es el partido político que coincidimos que podría ser una alternativa para enfrentar al régimen. Porque incluso en la misma coalición hay desconfianza sobre el partido que tiene dentro de la coalición, los mismos gente de la coalición. Y el resguardo de un partido político para que las agendas que viene hacia una transición sean las idóneas, le corresponde a quienes están al frente de ese partido, pues. ¿Cómo lo ha hecho? ¿De qué forma lo ha hecho? ¿De qué manera se ha enfrentado a los diferentes grupos políticos? Pues eso puede ser criticable, pero bueno, pero es parte del juego político, es parte de este escenario y tendrá que seguir o flexibilizarse en el camino. Todo se va dando a su debido tiempo, como decía el monseñor Álvarez, las cosas a su tiempo, las cosas caminarán. De manera que es más importante, pues, sí. Yo creo que una caricatura, cuando sale a luz pública, recoge en el ámbito connotativo una crítica. Y estamos frente a una crítica precisamente de uno de los caricaturistas más célebres que ha tenido Nicaragua y tiene Nicaragua. Guillén se pronunció sobre el asunto. Dice Manuel Guillén, la agresión, entre comillas, ofensiva de una simple caricatura sigue en deuda con el calvario al que también nos han sometido los mezquinos cómplices de la dictadura. Sigue en su narrativa en el ámbito connotativo. Yo estudié arte. Y aquí estamos frente a un arte menor, la caricatura es un arte menor.
pero tiene, y más la caricatura política, de dar en el clavo, de ser certero, de criticar. Y yo creo que Guillén lo ha logrado tanto que estamos hablando en este programa de eso. Lo que significa, ¿verdad? Y cómo nos cae, ese es un juicio de valor de cada quien, ¿verdad? Si me gusta o no me gusta, ese es un juicio de valor de cada quien, ¿verdad? Pero él así vio esa realidad y así la plasmó y así se la sirvió a sus lectores o a sus seguidores. A mí me parece que ahí, en el elemento de la connotación, hay que revisar lo que Guillén trata de decirnos en esa caricatura, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el contexto de esta caricatura? Porque una caricatura tiene contexto. Son las declaraciones brindadas por doña Kitty, tratando de ningunear siempre a su contraparte opositores, que son la coalición nacional, ¿verdad? Y entonces, si este caricaturista vio que el pueblo de Nicaragua está demandando unidad y esa unidad no aflora, y más bien doña Kitty se muestra intransigente, autoritaria, ahí tenés el reflejo connotativo de esa interpretación que hace Guillén de esa porción de la realidad. Ahora, yo, como periodista, voy a apelar siempre a la libertad de expresión. Sin cortapisas, ¿verdad? Sin cortapisas. Cada quien tiene aquí el derecho de decir lo que quiera. Así como cada quien tiene, ¿verdad?, que asumir las consecuencias de sus actos. En el terreno de la comunicación, eso así es. Si vos decís y criticas a alguien, espérate que te has comunicado, a veces te has equivocado y has pedido disculpas, ¿verdad? Está hablando que no tiene derecho a hacerlo. Ok, pero es que lo que pasa no es que ya es un juicio de valor. Lo que pasa es que yo dije al inicio, cuando empezamos, esto está generando una corriente de pensamiento como no se ha visto nunca en las redes sociales, unos a favor y otros en contra. Yo inclusive reproduje la caricatura porque definitivamente, ahí lo dije en el texto, esta caricatura está generando una serie de reacciones de parte de Ceporel y sus seguidores, ¿verdad? Y de parte del otro sector. ¿Ustedes qué opinan? Y ahí está la opinadera de la gente, unos a favor y otros en contra. Lo que no podemos nosotros es criticar que se haga una caricatura, ¿verdad?, porque se le pasó la mano o porque dijo, no, la caricatura viene tal y cual es, ¿verdad? Si me gusta está bien, si contrasta con mi cuadro de valor son otros 100 pesos. También podemos manifestar. Todos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero cada quien puede. Y no matemos al mensajero, pues, ¿verdad? Guillén ha demostrado consecuencia en la lucha política, ¿verdad? Y está haciendo una demanda. Y qué bien que los artistas, en términos generales, los músicos, algunos literatos, porque no puedo decir que todos, en general, ¿verdad?, han cerrado filas a favor de la lucha azul y blanco en términos generales. Ahora, estamos viviendo momentos cruciales, ¿verdad?, donde se demanda cordura, donde se demanda voluntad política de unidad, y entonces espera el relazo, ahí está el relazo, ¿verdad? Mira, yo lo de Guillén no lo voy a comparar con otra época. Ni a él, pues creo que es una persona con una capacidad de leer la realidad del país de una manera excepcional, lo ha demostrado por años. Yo voy a hacer un comentario así sobre lo que decía Sergio, sobre los artistas y quienes cierran filas con el tema de los azul y blanco. Yo estaba muy niño en los 80, pero yo recuerdo también cómo los artistas cerraban filas sobre un proceso que terminó siendo el proceso más negro de la historia de Nicaragua. O sea, hay que tener mucho cuidado también a la hora de hacer análisis sobre los artistas y su participación y su rol en las transiciones políticas y económicas y sociales del país, porque hay épocas negras donde los artistas también se sumaron y quedaron colgados sobre la brocha por un proceso quizás el más negro de la historia de este país. Yo dije, no solo me quedo ahí, no tiene nada que ver con y tenés razón. No, es que fíjate que se nos lleva a un tema, ¿cuál es el tema del papel de los intelectuales y de los artistas en un papel determinado, en un momento determinado? Solo termino, porque en aquel momento los altos dirigentes de ese proceso que abrieron canchas a estas expresiones artísticas para ser los motores propagandísticos, no nos puede pasar en esta lucha, con esta nueva dictadura, en este nuevo siglo,
dar cancha también a que el hecho de ser artista también te lleve a equivocarte o a fanatizarte por ciertos. Esos son otros siempre. Pero son otros siempre. Pero no me requiero, y no me estoy refiriendo bien en este punto, pues. Pero cada quien tiene derecho también a decir y a sentir si no le gustó o no le gustó la caricatura. Habría que preguntarle, por ejemplo, a Luis Enrique Mejía Godoy, a Carlos Mejía Godoy, toda su música, ¿verdad? Puesta al servicio de los ideales más sentidos del pueblo de Nicaragua. Y que ya ves cómo terminó, están en el exilio sencillamente por seguir haciendo música a favor del pueblo. Entonces aquí el papel de los intelectuales es un tema pendiente y vos vas a encontrar a favor de la dictadura y en contra de la dictadura. Mayoritariamente y en buena hora, aquí los artistas han hecho siempre, ¿verdad? Han abrazado la causa mayoritariamente, digo, del pueblo. Contra la dictadura somocista y en contra de la dictadura actual. Bueno, que se va a pedir a alguien con la misma, van a terminar todo con la misma vara, pues, pero ese es otro punto. De todas maneras, hay cosas más importantes que esta semana han sucedido, ¿verdad? El tema, por ejemplo, el martes es el plazo que van a la Asamblea a aprobarlo. Ya ayer jueves se cerró las inscripciones en Alianza Ciudadana. Hay 4 candidatos que se inscribieron. Se inscribió el X. Se inscribió uno del señor Kennedy Notega, pero que vive en Granada. Pero se inscribió. Que supuestamente está activo en las redes. ¿Cuál es? Treminio, creo. Treminio. Sí, Américo Treminio. Américo Treminio, no lo conozco. Yo sí conozco a Américo. No, pero dicen que es muy activo en las redes, pues. Que ha estado muy activo en las redes desde hace tiempo, no desde ahorita. Pero se inscribió. Ahora, la noticia que nos inscribió la Cristiana, ¿verdad? En el sentido de que, y parece que tengo entendido por lo que he oído y sé, el martes también inicia la coalición su proceso interno de selección de candidatos a diputados. No, la Unidad Nacional, la coalición no. La coalición, la unidad ya lo tiene, su candidato a candidato a presidente. La coalición. La coalición sí, a su candidato a presidente. Correcto, perdón, sí. No a diputado, a su candidato a presidente. Y Cristiana ha dicho que no se va a inscribir tampoco ahí. En ninguna de las dos hasta que se propicie unidad. Por lo tanto, prácticamente queda fuera de la contienda electoral, pues, en el sentido porque... lo dijimos el viernes. Lo dijimos la vez pasada, que quedaba fuera de la contienda electoral. Porque ayer le pregunté a Juan Sebastián y a Arturo Cruz, que tuve la oportunidad de entrevistar a ambos esta semana. Le digo yo, ¿por qué todavía podría suponerse uno que todavía, aunque el tiempo no creo que lo facilite, pero supongamos que la Alianza Ciudadana coge su candidato y la Coalición Nacional coge su candidato, y después los 2 candidatos deciden, ok, pongámonos de acuerdo, porque a lo mejor todavía se puede hacer el último intento y es más fácil entre 2 que entre 10. Pero yo le pregunté ayer, por ejemplo, a Juan Sebastián, si eso sucede, digo, y se da esa oportunidad, ¿ustedes aceptarían que Cristiana participara? Y me dijo Juan Sebastián prácticamente que no, pues porque los que van a estar ahí son candidatos que ya se sometieron a un proceso de selección. Arturo dijo lo mismo. Arturo más o menos lo dijo lo mismo. Y le pregunté, off the record, porque no me permitieron que hiciera, a 2 de los candidatos o precandidatos de la Coalición Nacional alrededor de lo mismo. Y los 2 básicamente me contestaron alrededor del mismo. Mira, creemos que la Cristiana es una buena candidata, es una buena persona, pero el tiempo de los dedazos ya terminó, fueron con esas palabras. Aquí el que quiera ser candidato tiene que someterse a un proceso de selección y de competencia. Se lo consulté a Noel Vidabra también y dijo lo mismo. Entonces lo que significa que si la coalición comienza el martes, su proceso interno de selección, pues ya la Cristiana básicamente, si no se inscribe en la coalición, queda fuera del proceso, porque ninguno de los 2 candidatos que va a salir ahí va a aceptar que ella de repente venga y diga, ahora entro yo. ¿Me entendés? En caso de que se te termine a dar un último esfuerzo. Que realísticamente hablando, si se mantiene la fecha que han dicho, la unidad prácticamente está muerta. La unidad del total, ¿por qué? Porque el 15 de mayo es la fecha tope para inscribir las alianzas electorales. Entonces yo no veo que en los próximos
12 días, 13 días, aquí se haya podido dar, se hayan reunido los dos partidos que pueden ser la casilla, decidir el mecanismo de cómo que va a escoger la casilla y ejecutar esa decisión de cómo va a escoger la casilla. Porque el reverendo Cerrato, en la entrevista que le dio a Lucía Pineda, dijeron que el PRD quiere ser la casilla. Antes decía que no le significaba, que el PRD dice que quiere ser la casilla. La por le dice, nosotros queremos ser la casilla. Entonces supongamos que se sienta. Y yo lo digo por experiencia, ¿verdad? En la experiencia política, cuando tuve hace décadas que era parte del partido político. Usted sentado, bueno, que se ponen de acuerdo y se sientan la semana que viene. Y dicen, ok, vamos a hacerlo a través de una encuesta. ¿Sí? En una semana vas a lograr hacer una encuesta, ya no hay tiempo. Hay tiempo, hombre. Entonces ya básicamente, pues, y le pregunté a Juan Sebastián, ¿cuál sería el porcentaje que vos le darías a las posibilidades de que se dé una unidad? Pues yo creo que hay mínima, me dice, pero existente, dame un porcentaje, no me quiso dar un porcentaje. Yo le digo, bueno, yo voy a ser optimista, te pongo 95% posibilidades de que no va a haber, y 5% posibilidades, pues, porque todo puede pasar en este país donde el corcho se hunde y el plomo flota. Comentario, si querés, Danilo, y después esta vez comenzamos al revés. Sí, sería una gran derrota para el esfuerzo ciudadano que se hizo aquí en el 2018, el hecho de que no logre encontrarse una unidad política, pero tampoco creo, como decía un entrevistado que tuve la semana pasada, que se necesite de una unidad y que nunca se haya necesitado de unidad para derrotar al Frente Sandinista en un proceso electoral. Pero sí se necesita de un discurso político, sí se necesita de coherencia y se necesita de credibilidad y legitimidad en la lucha política electoral. Y eso es lo que yo creo que carecen ambas escuadras, digamos, como los partidos de fútbol, para enfrentar este proceso, pero queda tiempo y hay espacio todavía para poder construir esto de manera ordenada y con la contundencia para poder enfrentar lo que viene. Pero son dos, no podemos negar que dos. Pero antes de meterme a eso, yo también, y me sumo a lo que dice Jaime, pues yo lo veo imposible ya que esta unidad se llegue a dar. Es lamentable, como decía al inicio, es una derrota terrible para el esfuerzo que se hizo en este país, pero yo no lo baso como en lo que acostumbran en las redes sociales de acusarte de divisor, de dividir, no sé qué. No, los hechos que nosotros marcamos como periodistas en el camino van dándote un norte. Las declaraciones de Cerrato son claras y son difíciles de ocultar ya y difícilmente no tenían una intencionalidad desde que las dijo. El partido PRD incluso puede abandonar la coalición y convertirse en un partido político aspirante. Tengo entendido en la entrevista que le hiciste, Sergio, a Violeta Granera, que la unidad azul y blanco está desplegada en fortalecer las bases territoriales del PRD. O sea, ya ellos están preparándose para armarse en ese partido. Me parece a mí también terrible el camino que tomó la unidad azul y blanco al final de esta historia, porque Saturnino Cerrato también cometió otro hecho en la semana que deja boquiabierto y con el ojo cuadrado. Yo creo que Violeta Granera... Déjame interrumpirte, eso para hacer una pregunta. ¿Por qué es terrible lo que hizo la unidad azul y blanco de fortalecer las bases del... No digo que es terrible eso. No, terrible quedarse a merced de un personaje político y que ha demostrado dos cosas en esta semana. Una, en la que ¿Quién es el personaje Saturnino Cerrato? Una en la que dice que su partido ya tiene orientación de dónde va. Van si no existe la unidad, ellos van como partido. Evidentemente tienen que hacerlo, pues. Pero lógico. Pues lógico, pero 3-4 días antes de estas declaraciones que da, también asume la responsabilidad de apoyar al frente en la Asamblea Nacional a un magistrado que no pertenece en la lista que la coalición había propuesto. Entonces, está frente a alguien que no es confiable. Y Violeta no te lo quiso decir de esa forma. Yo miré los rostros de Violeta cuando te lo estaba queriendo explicar, que yo tener
la madurez política de ser sobria en ese momento, pero que seguramente les está preocupando terriblemente porque están prácticamente colgados. Una unidad azul y blanco que no tiene un espacio político todavía real donde conectarse y ser parte del proceso. Eso ya lo había dicho, yo ya lo había dicho, lo del PRD y Fanor Avendaño, lo dije en mi programa el primer día después de Semana Santa, el primer día que estuve al aire. Yo supe de una reunión que estuvo Fanor Avendaño con la junta directiva del PRD e inclusive el delegado de Yátama el Viernes Santo, y continuaron la reunión el Sábado Santo. Y en esa reunión que invitaron a Fanor para que le asesorara en los temas de las reformas electorales, también le propusieron que si él aceptaría ser propuesto para candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral. Y el PRD, pues yo lo dije aquí en el programa, ¿verdad? Ahora, que parece que la coalición no aceptó que lo incluyeran, eso es otro 100 pesos, pero en todo caso hace rato le cumplió a Fanor Avendaño en ese sentido. Pero no le cumple a la coalición. La coherencia política y un cuerpo político que se supone está en unidad. Pero tampoco pero no le puede decir, entonces no sería solo Cerrato, porque el movimiento campesino también, que hizo a través de la ALN, también presentó 8 candidatos, creo que fueron los que presentaron, 8 candidatos. También. ¿En serio ese tema, si querés? Sí, porque a partir de algunos hechos, ¿verdad? Yo también hice consulta. La entrevista que Saturnino Cerrato le concedió a Lucía Pineda, él dijo, y tal vez eso fue lo malinterpretado, ¿verdad?, que su convención política tenía que refrendar lo que ellos han venido actuando, ¿verdad?, porque sus estatutos, y esta fue la aclaración que me dieron, sus estatutos no establecen, no dicen por ningún lado coalición. Entonces ellos tienen que reunirse con su convención, con su asamblea, que es la mandataria, ¿verdad?, y refrendar los acuerdos que ha tenido con la coalición nacional. Eso es lógico, eso es lógico. Ahora, yo también consulté sobre Fanor, y Fanor, ¿qué representa Fanor? Fanor representa el Partido Social Cristiano, un partido que tiene históricamente una vinculación, no este partido, digamos, la corriente social cristiana en el mundo surge precisamente de allegados al Vaticano para confrontar la lucha política con los obreros, ¿verdad?, de marxistas-leninistas en los diversos escenarios posibles. Y entonces ellos tratan de acrecentar sus relaciones y sus actividades políticas con un cuerpo ideológico que es la doctrina social de la Iglesia, organizando sindicatos, ¿verdad?, de inspiración social cristiana. Entonces, me parece muy bien que en ese contexto Saturnino, con base a las críticas que se le han venido haciendo, sobre todo, ¿verdad?, me dijo Julio, de parte de Jaime, que los acusa, ¿verdad?, de cuándo, vos dijiste, cuándo la Iglesia Católica va a aceptar que haya un partido evangélico. Dice, es que no somos, o que vaya a respaldar un partido. ¿Cuándo? Entonces dice, bueno, aquí nosotros estamos demostrando con esta acción que ellos se respaldan, que nuestra visión, ¿verdad?, no es exclusivamente religiosa evangélica, sino que estamos abiertos a todas las corrientes políticas, ¿verdad?, que quieran contribuir. Y para muestra es esto, pues, ¿verdad? Ahora, obviamente, pues algunos personajes, no necesariamente, o no única y exclusivamente Fanor, tienen una connotación que le ha dado el comportamiento político a lo largo de los años. Pues ya esa no es ni culpa tuya, ni mía, es como la gente los percibe con base a los hechos. Que fueron gallados de frente, pues.
No solamente eso, que han sido, no solamente eso, no, porque eso no es pecado. A ver, en términos políticos, hacer alianzas no es pecado. Muy pocos aquí no fueron aliados al frente en algún momento determinado. Sí, pero no es el punto. El punto es que la capacidad que ha tenido ese partido, que no es un partido de masa, sino que fue en efecto un partido de cuadros, logró, ¿verdad? Sí, logró, tuvieron la capacidad de ser presidentes de la Asamblea Nacional, vicepresidente, claro, y entonces se constituyen en bancaditas bisagras, además. Eso es una capacidad. Son incidentes también hoy en día. Por supuesto, entonces, aunque están divididos, ¿verdad? Pero entonces los que los conocen dicen, estos judíos no se dividen nunca, están adelantados. Mauricio Díaz está en Ceporel, Luis Humberto Guzmán está con el régimen, Fanor, ¿verdad?, jugando. ¿Quién dice? Tiene una universidad hablada por el CNU, ¿verdad?, con planes de estudio para el ejército. Dicen solamente los que están en el engranaje del sistema. Eso es evidente, ¿verdad? Y tampoco no debería ser un pecado, pero en este contexto sí es un pecado, ¿verdad? Y cuando hay discursos de algunos personeros tratando de lavarle la cara al régimen o sacarle las castañas del fuego a ese régimen, entonces la gente lo identifica y dicen, pero más allá de eso, ¿verdad? No ha generado tanta controversia como... No, y lo miro, y es un hombre capaz. No, la gente... ¿Qué fue lo que dijo? Porque no es un hombre confrontativo. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, la gente dice, bueno, ahí está, pues es... Lo que se ha sorprendido, y ahora entendemos las razones que lo haya llevado precisamente. Porque imagínate, Fanor también necesitaba a alguien que le lavara la cara. Imagínate si va a ALN. El problema es que no lo propuso el PRD, lo propuso el APRE o Byron Jerez y lo respalda el PRD. Lo que no he logrado investigar, lo que no he logrado saber es si él en la lista de los 10 que propuso, de los 9 que propuso la coalición, el PRD propuso llevar a Fanor. Es lo que no he logrado saber. Es interesante saber. Lo que sí, ¿va a especular? ¿Va a especular? No sé. Yo lo que sí sé. A lo mejor estuvo y lo sacaron. Lo que yo sí sé, y lo dije, y lo había dicho desde hace rato, es que el PRD se lo había ofrecido a Fanor Avendaño. Cuando fue propuesto por Byron Jerez, yo llamé a Fanor Avendaño y le dije, y ahí te propuso el APRE o Byron Jerez, ¿verdad? Porque no fue el APRE, fue Byron Jerez, porque el APRE propuso fue Mauricio Orue también, lo propuso. Los dos. Pero no fue el PRD, y le digo yo. Entonces me dice, ¿por qué? Porque vos necesitas, le digo, que alguien de los dos bloques de la oposición te respalde para que no te genere más controversia. Exactamente. Ahora, en ese momento él me dijo, ya va a venir, me dice, así el pronunciamiento del PRD. Entonces lo que hubo fue un pronunciamiento del PRD. Ahora, otra de las propuestas que se ha levantado bastante, ¿verdad?, controversia, es la de José Venancio Berrillo, el disparo de la sociedad. Pero en el PLC. En el PLC y por todos lados. En las redes, oíme, que desde mi punto de vista, y vuelvo y repito, mi punto de vista personal, ¿verdad?, yo no entiendo cómo la Azucena Castillo se enredó en esa propuesta, ¿verdad?, porque no son mi amigo, porque oíme, es mejor que queden los que están, porque por lo menos ya sabes qué esperar con los que están. Con este, hermano, oíme, no, ahí sí que la pasearon. Por Dios, pero en fin, pues, ese sí, es mejor que se queden los que están, pues, desde mi punto de vista. Hombre, si no estuviéramos hablando del futuro de las y los nicaragüenses, ¿verdad? Este sería el chiste gafo de la semana en realidad. Pero bueno. Yo volviendo al tema de Fanor, yo considero a Fanor un hombre hábil, inteligente, culto, sabe el tema electoral, maneja. Es constitucionalista. Además, maneja quién es quién en los estratos, de los diferentes estratos que existen en este país, político, económico y social, maneja quién es quién aquí, y creería yo que es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que si él llega a ser
puesto en el Consejo Supremo Electoral, se está jugando el futuro político de por vida de él. Y creo que tendría una actuación, creo que llegaría a darle algo interesante al Consejo. Pero yo voy a analizar otra cosa, yo voy a analizar la lista que pone la Coalición Nacional. Y eso para mí es, y pasé todos estos días pensando en qué estaban pensando, pues cómo lo están pensando. Miren. Pero antes de esto, veamos, antes de entrar a la lista, veamos que la otra, antes de entrar pues detalle. Que no adelantamos muchísimo. El otro que sí generó problemas en la coalición es lo que hizo el movimiento campesino, que a su lista no propuso a nadie. Eso sí lo confirmé. Dentro de la coalición, cuando se elaboró la lista, no propusieron a nadie, porque ellos ya habían llegado a un acuerdo con la gente de la Alianza Liberal, la ALN, con el señor Mejía Ferretti, ¿verdad? Y con Mejía Ferretti propusieron una lista. A mí me llamaron por teléfono, ¿verdad? El movimiento campesino, para proponerme si yo aceptaba. O sea, que me quería poner en la lista. Como candidato. Como candidato al Consejo Supremo Electoral, y que era una lista del movimiento campesino. Y le pregunté, bueno, ¿y a través de quién la van a canalizar? Y como la van a canalizar, la vamos a canalizar alrededor de la ALN. Entonces le dije, bueno, déjame, ya te contesto, dame un tiempo de pensarlo, para ser pues educado, y a la hora inmediatamente, hace menos de una hora lo llamé y le digo que no, que muchísimas gracias, pues que con el señor Alejandro Mejía Ferretti, no, ni con agua bendita, ¿verdad? Porque ese sí es, bueno, otra de las perlas de Nicaragua. Pero lo que sí te digo, pero no fue, pero eso sí, y lleva buena gente, ¿verdad? Porque el doctor Oscar Carrión creo que es un excelente candidato. Creo que Álvaro Montenegro, el doctor Álvaro Montenegro es otro bueno, de los candidatos que llevan, que conozco, son dos buenas personas que llevan. Pero lo que sí deja de este lado esto, que se suma a las especulaciones que hemos venido hablando, es que definitivamente hay una relación y un canal de comunicación entre el movimiento campesino y la ALN, ¿verdad? Que eso vaya a surgir, que Medardo, que tampoco se inscribió en la Alianza Ciudadana, vaya a ser candidato de la ALN, y se abra más el panorama de candidatos de la oposición, ¿verdad? En esto, pero definitivamente esto comprueba que hay una comunicación y cooperación mutua entre el movimiento campesino y la Alianza Liberal Nicaragüense. Que Medardo regrese el domingo y muchas de estas especulaciones se van a aclarar, ¿verdad? Porque esos 8 candidatos, ellos sí no consultaron con la coalición nacional, y eso me lo confirmaron 2 organizaciones de la coalición. El movimiento campesino no propuso a nadie, ¿verdad? Y se tenía su tropo enrollado, ¿verdad? Eso sí lo confirmé. Lo de FANOR no lo he logrado confirmar, igual que el PLC confirmó que la Susana Castillo propuso a José Venancio Berrío para que sea propuesto en la propuesta de la bancada, y se la batearon rápidamente. Adelante, quería, no sé si quería agregar esto, pero vos querías empezar a tocar los nombres de la lista de la Espérate, sí, porque sobre eso que estás planteando vos hay algunas cosas que decir. Ajá. Lo del movimiento campesino no nos está sorprendiendo, ¿verdad? Ya lo veníamos viendo desde hace claro, pero está confirmando, está empezando a confirmar más, pues aún. Lo que me llama la atención es la fragmentación, porque de ahí salió, a raíz de ese acto político, otro acto político que fue el comunicado de una porción del movimiento campesino, ¿verdad?, de defensa, lagos, tierras y soberanía, que es donde está Doña Chica, que además se reunió con Medardo, pues, y prácticamente el comunicado dice que ellos desautorizan cualquier negociación, ¿verdad?, política, ¿verdad?, a escondidas del movimiento campesino. Entonces el asunto a Medardo se le está tornando muy difícil, porque esa decisión política él espero que la haya meditado muy bien, porque la especulación en algún momento fue que Medardo iba a tomar la decisión de regresar y de inscribirse como candidato en la Alianza Ciudadana. No lo hizo. Y supimos y comentamos en este programa de las 4 reuniones que había tenido en diferentes horas
de diferentes días en las instalaciones de C4L, Medardo, con los personeros de C4L. Hubo 5 reuniones por aquí en Monterrey. Y no hubo humo blanco, ¿verdad? Entonces el hecho de virar hacia esta franquicia política, ¿verdad?, que ha mencionado, pues no deja de sorprender a todos. Creo yo, ¿verdad?, que con estos elementos de reacción por parte de una parcela del movimiento campesino, Medardo debe pensar muy bien lo que va a hacer, ¿verdad? Porque una cosa es que llegues a un convenio de presentar una candidatura para una magistratura del Consejo Electoral, y otra cosa, ¿verdad?, es creer que vas a poder tener, ¿verdad?, que vas a poder hacer una casa, ¿verdad?, común, ¿verdad?, y una candidatura en una plataforma nueva que además tiene una connotación de rechazo en el pueblo. Entonces, la medida me parece, ¿verdad?, que debe ser sumamente, digamos, muy meditada, ¿verdad?, de parte de Medardo. Como insumo, nada más solo como insumo. Hay que ver si, y esto lo va a tener que pagar Medardo ahora que venga, si eso se hizo con la autorización de él o no fue con la autorización. Es una buena pregunta. Porque estaba ahorita que estaba hablando serio, me acordé del Twitter que puso Juana Juárez, que es la coordinadora del movimiento campesino, y creo que es coordinadora de la coalición, todavía le toca. Sí, el tiempo. Hoy termina, es correcto. Ella puso, Juana dice, al pueblo de Nicaragua, yo, Juana Juárez, coordinadora del movimiento campesino, me quiero disculpar primeramente por presentar propuestas de magistrado ante la Asamblea Nacional por medio del partido ALN. Quiero disculparme por mi ingenuidad y de creer que teniendo, y después pone, y después pone y dice que esa decisión la tomó, después dice, oportunidad podemos contribuir a la democracia en nuestro país. Quiero disculparme porque sabiendo y sintiendo que era la última oportunidad que teníamos, tomamos la decisión junto a la secretaria del Consejo, Kenia Gutiérrez, para de enviar la propuesta. Entonces ella está asumiendo, ella y la Kenia, como pues yo lo puedo interpretar eso, como que la Juana Juárez y la Kenia Gutiérrez dijeron, bueno, está este chance, si no mandamos la lista, nos quedamos sin proponer, nos disparamos. La pregunta es, ¿tendrá la Juana Juárez la experiencia y lo que la gallina pone para despegarse esa disparada? ¿O está tratando de proteger a Medardo? ¿Ah? Buena pregunta. Pero ahí está el Twitter, pues. Buena pregunta. Adelante. Buena pregunta. Yo quiero cerrar el tema. Sobre la lista. No. Pero bueno, después vamos a entrar. Yo voy a hacer una pregunta ahí. Y después voy a dar mi opinión. Pero para cerrar el tema de Medardo, yo quiero hacer una reflexión, porque es un personaje demasiado interesante. De todo lo que ha pasado después del 18 de abril, Medardo Mairena se convirtió para mí en el personaje político no solo más interesante, ¿cómo te lo puedo explicar? Sobrepasó las expectativas que tenían muchas personas cuando lo vimos en la puerta del primer diálogo, que no lo querían dejar entrar, y al final logró entrar a través de ayudas de la Alianza Cívica y posicionarse en el puesto que tuvo y el alcance que ha tenido. Y yo le di tanto seguimiento que dije yo, bárbaro, este hombre ha tenido mayor habilidad política que los ya viejos políticos que vienen luchando contra la dictadura, que ya tienen 10, 30 años luchando, 10, 15 años contra esta dictadura, y que se han resbalado en muchas ocasiones, y que este hombre caminaba y que viene a resbalarse antes de llegar a la meta, se está tropezando. Yo solo quiero dejar este análisis rápido con Medardo. Medardo es el primer personaje político que no solo se está resbalando antes de llegar a la meta, que está mostrando que pone los intereses que él ya anda buscando personalmente por encima del movimiento campesino y por encima del movimiento de políticos que se generó en contra de Ortega, porque no veo por ningún lado una cohesión, que ha logrado tener una cohesión realmente alrededor de él, y que él está llevando al movimiento campesino donde él decide llevarlo. No hay una parte, como dijo
como digo, bueno, sí, una parte porque siempre Chica y su grupo ha sido una Chica y tenía a Víctor Díaz sí, también, ¿verdad? Pero que definitivamente es evidente pues que ya los intereses de Medardo no son los evidentes del movimiento campesino, no son los intereses de la coalición y no son intereses de ninguna agrupación política, son los intereses personales y de quienes lo rodean. Es impresionante, a mí me sorprende muchísimo y hasta me da un cierto pesar porque ha tenido un trabajo político espectacular y que además había creado una esperanza en la gente de un personaje que posiblemente tenía las cualidades más puras dentro de esta lucha. Mucha gente lo subestimó y lo ha subestimado a Medardo. Y ahorita, fíjate que la lista que propusieron la ALN y el movimiento campesino está sumando, el que ha sido su mano derecha los últimos meses, que es Harold Sánchez, creo yo, Harold Sánchez se llama, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, cuando salió la candidatura de la Cristiana, él tuvo un almuerzo con la Cristiana. Sí, nos lo contaste. ¿Va? Y la expectativa que había del equipo, esto me lo contó un equipo, nunca me lo contó, de gente de Medardo, que él creía que en ese almuerzo la Cristiana le iba a proponer ser fórmula. ¿Va? Y él iba preparado a aceptar ser la fórmula de la Cristiana y nos fuimos para aquí vino. Aquí no nos para nadie. Y él llegó, tuvo las conversaciones con la Cristiana, hablaron para papá y después la Cristiana lo que le dijo es, mira, cuando llegue el momento me gustaría que él me acompañara a recorrer todo el país, pero nada concreto. Y él se sintió como defraudado, como molesto y de nuevo creyendo que otras personas que lo habían tratado de usar, porque la relación que él salió de la Alianza Cívica tampoco fue buena. Él decía que la Alianza Cívica a él lo trataban como el capataz de la finca y no lo consultaban y solo le decía, mira, decidimos hacer esto y decidimos hacer aquello, y por eso es que el movimiento campesino después empezó a tomar sus propias decisiones, a hacer su propio comunicado y todo lo demás. Él cuando vio, creo yo, y esto era conociendo porque yo estuve trabajando muy de cerca con él hace tiempo, cuando vio las condiciones que había puesto la Alianza Ciudadana, donde le daban un enorme peso a los currículum, a tu currículum y a tu estudio y a todo lo demás, al debate, pues le estaban dando. Por eso él se asustó, su equipo se asustó ahí. Y en su discurso de lanzamiento de su campaña, él dijo, yo no tendré los títulos que tienen otros, pero tengo el título de la Universidad de la Vida, dice. Eso fue relazo. Tengo entendido que inclusive la Alianza Ciudadana, para incentivar a Medardo que entrara, redujo el porcentaje del valor de lo que es el currículo. Tengo entendido porque no he visto el documento final, pero sí me comentaron uno de los candidatos. Juan Sebastián me lo comentó en la entrevista que le hice. Ahora, él se reunió como 5 veces con Kitty, se ha reunido como 5 veces con María de Osuna, ¿verdad? Y se ha reunido un sinnúmero de veces con Mejía Ferretti. Él lo que andaba pidiéndole, lo que sé que le pidió al PLC y a la ALN, es que le dieran la representación legal y el control del tendido electoral. Y el PLC le dio no votar loco. La ALN sí le dijo que sí. Tengo entendido que la ALN sí le dio, además le ofreció que le podían cambiar el nombre. Y entonces creo que había pensado que una de las propuestas, eso me lo dice alguien del movimiento campesino, ¿verdad? Que inclusive habían discutido el movimiento campesino democrático, ponerle a la ALN movimiento campesino democrático, pero entonces, y para papá, y entonces eso es lo que lo está trayendo, que tiene ahí él tendría su propio control de lo que quiere hacer, ¿verdad? El problema es la reputación de la ALN, el problema es de Alejandro Mejía Ferretti, que lo tiene que llevar de diputado, igual que al otro señor, que son los 2 vitalicios que es Carlos García, ¿verdad? Que lo tiene que llevar al Parlacén. Vamos a ver qué decide después, pero definitivamente hoy me dijo alguien del PLC, no te asustes, me dice, si hay Medardo el candidato del PLC y la ALN en una alianza liberal, vamos a ver también qué podría hacer. Ahora, ¿tendrá chance Medardo
de ganar la nominación dentro de la coalición nacional. Podrá ganarle a Félix Maradiaga, podrá ganarle a Miguel Mora, que son los dos contendientes fuertes de la coalición nacional. Yo creo que esa es la valoración y la evaluación que le debe estar haciendo. Sergio. Pero no la están haciendo. Él no la está haciendo. Por eso yo creo que está transitando sobre un camino muy sinuoso, una decisión muy difícil, pues. Imagínate, y además imagínate con esas dos franquicias, el PLC y ALN. Y lo más, el grave error que está haciendo. Yo he visto aquí. Por dársela de vivo, está quedando mal con todo. Yo he visto personajes políticos cómo pierden su capital político en segundos, lo que en tanto tiempo han venido construyendo. Ojalá medite muy bien sus actuaciones, ¿verdad? Yo creo que él tiene cabida, ¿verdad? Medardo, como movimiento campesino, en la coalición, que participe, ¿verdad? No tiene malos puntos, puede pelearla ahí dentro. Y si va, ¿verdad? Ahora, creo que se haría un gran error. Un gran error. El otro pegón que él tiene es que la mayoría del consejo político del movimiento campesino y de que él respalda, y la diáspora que lo respalda, el sector de la diáspora que lo respalda, Lo condiciona. son antisandinistas. Lo condiciona. Y no lo quieren ver de cerca con la UNAP. Y son lo que lo financia, pues, o van a financiar una posible campaña. Pero va bien con ALN entonces. No. Esa va a ser la gran explicación del siglo. Si la logra hacer, pues. Vamos, ahí sí que estamos totalmente. Vamos, ahora con la lista. La leyeron, la conocen, vieron quiénes son los personajes. Sí, bastante calibre. Te confieso, Danilo, que no conozco a mucha gente ahí. Hay gente muy buena, pero no es ese el punto. Yo lo que quiero es preguntarle, y se lo quiero preguntar a ustedes para después yo. ¿Cómo ustedes creen que políticamente... ¿Cómo ustedes creen que políticamente la coalición llegó a la conclusión de esta propuesta que estaba hoy de lista? Yo me pregunto cómo negocian políticamente si le dan... la coalición. ¿Cómo lo hacen? No sé si a cada uno... ¿Vos tenés conocimiento de eso, Jaime? A cada uno le corresponde nominar a uno y... No supe cómo es. Bueno, el punto aquí que yo quiero señalar... Una nominación de la coalición. Sí, yo quiero señalar es la influencia que tenía o que tiene Yatama dentro de las nominaciones que habían para los nominados al Consejo Supremo Electoral. Claro, es el partido que los va a llegar a poner en la Asamblea Nacional y seguramente él está exigiendo el nombre de alguien de ellos, o dos, o uno, o con quienes son sus aliados. Y la coalición, por su parte, un gran interés por gente que viene trabajando temas de reformas electorales, de denuncias constantes, de reformas electorales, y que incluso son parte de un grupo que se llama GEPRE, que son gente que ha venido trabajando por años el tema electoral, y nominan, la coalición logra meter a dos personajes que, por cierto, tienen todas las cualidades para poder ejercer el cargo de una manera honorable, y además las cualidades profesionales para poder ejercerlo, que es María Antonieta Fiallos y Ader Loza. Y María Antonieta Fiallos. Ella es nieta de Fiallo Gil. De Fiallo Ollanguren. Sí, Ollanguren, de magistrado que nos llevó a la transición en 1990. De Mariano. Ahí es donde yo tengo, y son especulaciones, pues, y quizás me estoy adelantando, pero tengo que decirlas, pues a mí me generan una enorme sospecha. ¿Qué te genera una sospecha? Permitidme, la ley establece una equidad de género y la paridad de género en el nombramiento de estos magistrados. No, si la prueba, todavía no está aprobada. Bueno, pero la iniciativa que viene ahí viene con esto. Pero no está aprobada. En este sentido, estratégicamente y políticamente vos tenés que meter en tu listado, digo yo, pues eso es en política, así me lo imagino yo, meter a las personas que vos querés
sin obstaculizar dentro de la misma lista a las personas que vos necesitas dentro, a las que vos querés penetrar dentro de la coalición. Yo creería que la coalición en su mayoría intentarían penetrar a María Antonieta Fiallo, porque además tiene todas las cualidades, pero el Yatama mete a otra mujer dentro de esta lista y le pone a, si llega, y quienes van a decidir esto son los sandinistas en la Asamblea Nacional, la aplanadora sandinista que tiene en el Parlamento, le está diciendo a Ortega que tenés en la lista a 2 mujeres, 3 pusieron, perdóname, con mucha más razón, para elegir a la que el Frente Sandinista posiblemente en algún pasado ha tenido una alianza política con ellos, que es la de Yatama. Y para muchos es que, porque la coalición está llena de escepticismo total entre cada uno, no confían uno en el otro y sale un presidente de un partido nominando a alguien que no está dentro de la, o apoyando a alguien que no está dentro de la lista que ellos me están mandando. Es una cosa terrible. El punto aquí es que la posibilidad de que un ex aliado del Frente Sandinista en el Consejo Supremo Electoral sea electo y no la persona clave que la coalición necesitaba dentro de esta. Tu punto, si lo entiendo, vos decías, en vez de presentar 3 mujeres, hubieran presentado a una. Este es mi gallo, y ahí le cerrás, tanto lo que le abrís a Ortega es el ajedrez, le das más movimientos para que pueda maniobrar él. Y esto yo me pregunto porque cómo están construyendo los consensos y cómo están construyendo la estrategia política frente a un régimen en un proceso electoral, frente a una dictadura como esta, la coalición nacional. Yo ahora quiero preguntarme y le he hecho llamadas para saber cómo va a ser el mecanismo para elegir la candidatura presidencial. No la conozco todavía, no sé si ustedes la tienen, y mucho menos para las nominaciones a los diputados, que eso seguramente va a ser un pleito sin fin. Ahora, sobre esa inquietud que vos tenés, yo oí una entrevista que le hizo el artículo 66 Álvaro Navarro a José Palé. Y José Palé lo que dijo es que ellos presentaron, que la idea inclusive era presentar 10 candidatos, porque es lo que te permite la ley a cada diputado, pues son 10 cargos para elegir, entonces iban a presentar 10, entonces no querían dejar espacio, más bien la lógica es que no querían dejar espacio, ¿verdad? Ahora presentaron a la señora que representa la de la Corte, la de Yatama, Cunningham, creo que es Anexa creo que se llama. Correcto, ella es Anexa, sí. Anexa Brendel Alfred Cunningham. Sí. Presentaron a María Antonieta Fiallo y presentaron, que me llamó la atención, y esa propuesta como magistrada suplente a Salia Salmerón, a Salia Aguilé, la que fue presidenta del Partido Conservador. Sí. Esa fue la lógica que usaron. Ahora, el Frente presentó 7 candidatos, ¿verdad? Que van a ser electos esos 7. Bueno, proponer 7 si lo van a hacer 7. Eso quiere decir que de todos los otros 36 candidatos presentados, van a escoger 3. ¿Verdad? 3 que le den cierta legitimidad y no se sientan incómodos. Eso es lo que yo creo que va a hacer el Frente Sandinista. Ahí, entonces yo creo que probablemente Fanor Avendaño es uno de esos 3. Que va a hacer, no sé si le va a dar 2 propietarios y un suplente. ¿Verdad? O 2 suplentes y un propietario. No creo que le vaya a dar los 3 propietarios, los 3 suplentes. ¿Verdad? Yo creo que van a darle 2 propietarios y un suplente a la oposición, o tal vez premia a uno de pero ¿cuáles son los otros 2 que crees vos que van a quién otro? No, yo creo que Fanor va a ser uno de esos 3. Los otros no tengo idea. Tengo entendido que entre los del 7 del Frente Sandinista va Cairo Amador, ¿verdad? Y hablé con alguien allegado a Cairo Amador y me dijo si Cairo va propuesto. Imagino que va premiado por la eficiente labor que hizo con la Comisión de la Mentira, que no encontró nada. No, pero vos mencionaste que venían o que iban a proponer o que ya propusieron. Yo no he visto lista. 7. Ya dijeron que no. Ya dijeron
en la cantidad, no han dicho los nombres. Igual que el PLC propuso a 14, que tampoco han dicho el nombre. Lo único que se filtró por la misma PLC es que están pidiendo al actual magistrado Miguel Meléndez, que es suplente, lo están proponiendo como propietario. Que pues yo no sé bajo qué mérito, porque ese tiene 6 años de ser magistrado y nadie ha oído nada. No, ese sí que ha sido Shakira, no he visto. Por lo menos Benavides dijo que la calle estaba dura. Que la calle estaba dura. Este Meléndez no ha dicho pero ni pido, pero ahí está propuesto. Entonces, sin duda el PLC le van a ceder el suyo. Entonces, si es PLC, entonces sería Meléndez. Creo yo, pues, tal vez ponen a otro nuevo. Pero ¿quién sería? La otra pregunta es quién va a ser de los otros el candidato. Y si la oposición se va a sentir diciendo, ok, estamos satisfechos con estos que eligieron. Cálculo, vos que estudiás y le das seguimiento. Es que a mí me gusta analizar esto con base al objetivo que te pusiste. Yo creo que aquí Daniel Ortega, partamos de la lógica que no quiere ceder absolutamente nada. Y entonces él quiere demostrar a nivel internacional, si acaso eso se puede, que hubo un proceso de selección de magistrados donde todo el mundo propuso, pero que los diputados eligieron. Eso lo sabemos perfectamente. Yo creo que me voy a remitir a las declaraciones de Peraza el día de hoy en Canal 10. Dice, nuestro objetivo ahí como coalición nacional es poner al menos uno. Al menos uno. Que es lo que todo el mundo está creyendo, que eso fue consenso. Que sirva, ¿verdad? Que sirva para avisarnos y para denunciar con su investidura de magistrado frente a los observadores internacionales, del calibre de la Unión Europea, de la OEA, del Centro Cártel, etcétera. Aquí esto es lo que pasó. A menos que lo encierren en una habitación, ¿verdad? Y no lo dejen darse cuenta de nada, pues. Pero al menos uno para que se entere de las cosas y denuncie, ¿verdad? Que me parece pues que esas son las que es bueno tenerlo, ¿verdad? Esas son las expectativas reales. Entonces, de ahí que si va un nombre, no va otro nombre, estas no son elecciones normales. Aquí no hay una voluntad política de la dictadura de tratar de resolver este problema. Pero la pregunta, por eso serio, la pregunta es los que elijan. Claro. Le darán la confianza a la oposición de que van a denunciar. Esa es la gran ese es el gran reto. Ese es el gran reto del que sea. Exactamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Ese es el gran reto de la persona que, con base a su integridad, ¿verdad?, nos pueda dar resultados de fiscalización del proceso y hacer la denuncia en tiempo y forma. Lo único que se tiene. Has dado la lógica por la que la Alianza Ciudadana no se preocupó por tener ningún candidato o por ninguna lista o por presionar de que le den raya a uno de las que ellos crean conveniente. No sirve de nada, según lo que me estás diciendo, Sergio. No, solamente, sí, no, tiene razón Sergio, porque lo que queda ahí es que el que llegue ahí, que quede realmente opositor ahí, entra ahí nada más en función de denunciar. Ese es el trabajo que lleva. Ese es el objetivo. Ese es el trabajo. Y el que quede ahí, que realmente sea opositor, tiene que estar claro, y los amigos televidentes tienen que estar claros de que ese no es un premio. El que llegue ahí durísima. va a un territorio minado, claro, a un territorio donde te van a tratar mal, hostil, completamente, va a ser hostil, sí. Van a tratar de intimidarte, van a tratar de chantajearte, de comprarte, de halagarte, te van a hacer todito para que venirte para acá. Sí, claro. Si es alguien que realmente es de la oposición y llega a hacer su trabajo. La Alianza Ciudadana no propuso a nadie, porque a diferencia de la coalición, no tenían a alguien con quien proponer. La coalición tenía a Brooklyn Rivera, a Yátama, y a través de Yátama la coalición propuso. El movimiento campesino se disparó, pero la propuesta de la coalición fue a través de Yátama, que alguien la Alianza Ciudadana no tenía a quien, y no se iba a acercar ni a la ALN
ni se iba a acercar a los otros partidos. Pero estaban los liberales del PLC. Por eso, pues, estamos claro que Pero no tenían a nadie. Pues. La lógica política de ese poder también caminaba sobre el hecho de que posiblemente Ortega iba a dar nada más el espacio de un verdadero electo ahí que sea de la oposición y que madurez política, bueno, pues que sea de la coalición. Al final de cuentas nos va a servir. Pero si hubiera tenido un mecanismo, ¿cómo hacerlo? Es que lo tiene que hacer, porque yo estoy seguro que la alianza se va a dar cuenta, porque vos necesitabas poner. Por supuesto. Mira, yo estaba viendo ahorita la lista, que no sé si es el final la que la presentó, pero por ejemplo, que yo conozco, el doctor Álvaro de Montenegro Mayona, ese es un maestro que si no le va a titubear denunciar lo que esté habiendo ahí, que yo conozco, ¿verdad? Los otros, la Salia, que la conozco como el presidente del Partido Conservador, estoy seguro que no va a titubear, pero está propuesta como magistrada suplente. No sé si los demás, pues no lo conozco, pues supuestamente he oído buena referencia, pero también estaba propuesto para magistrado suplente del expreso político señor Sequeira, Francisco Antonio Sequeira. ¿Leerla toda? Esta es la que usó Anexa Cónega, Nardo Rafael Sequeira Báez, María Antonieta Fiallos, Uriel Rojas Videa, Yader Amílcar Loza Jarquín, Álvaro Emérito Emeterio Montenegro Mayona, Nelson Federico Álvarez, y después candidato Francisco Antonio Sequeira y Marianela Martínez Tello. Yo creo que a uno de estos dos lo eliminaron y pusieron a Salia Vilés, que fuera ahí. No, ya Loza y María Antonieta yo los conozco y esos calzan muy bien en el perfil la que se requiere. De que no iban a titubear para hacer su trabajo. Pues yo no creo que ninguno de los dos del grupo no van a quedar. Ninguno de los dos del grupo Pro Reforma va a quedar. Lo dudo mucho. La lógica indicaría que sea que la va a quedar la señora de Yátama. Así es. ¿Cómo se llama? Fanora Bendaño. No creo que elijan a José Venancio de Río, porque ahí sería más que quemarse, pues, ¿verdad? Aunque ese sí sería, pues, lo más fácil, no, ni siquiera yo. Ahí sí que nos jodemos toditos, más de lo que estamos. Pues, prefiero que se quede uno de los actuales. Y se quede en el PLC. ¿Verdad? O probablemente se quede a Meléndez o alguien del PLC ahí. Se quede del PLC. Esos son los tres. Por lo tanto, la oposición estaría en manos de doña Nexa y de Fanora Bendaño para que hagan su trabajo, ¿no? Para tener a alguien para denunciar. Ahora, que el siguiente tema quiero tocar con ustedes, porque aquí se especulaba que para finales de mayo íbamos a estar claros cuál es el panorama político. Ahora ya sabemos que no es a finales de mayo, es a principios de mayo. El martes ya vamos a estar claros cuál es el escenario electoral en este país, porque me dijo dos diputados, me dijeron hoy que fueron convocados para el martes y que le dijeron que fueran preparados para quedarse todo el día hasta la hora que terminaran de aprobar todo, porque había una especulación de que a lo mejor lo aprobaba la ley en lo general y que puedan ir poco a poco, artículo por artículo, pues, haciéndolo al suave. No. Aquí van de un solo, el maratón, a la hora que termine, pero el día que ellos le llaman el Día de la Dignidad, el 4 de mayo, ese día queda aprobado. Entonces nosotros, para el martes de la noche o el miércoles de la mañana, se refería a la reforma, ¿verdad? A la reforma electoral y a la elección de magistrados. Las dos cosas las van a hacer el martes, ¿verdad? Vamos a saber exactamente cuál es el escenario electoral de este país. Entonces ahí entra el debate de evaluar cuáles son las reformas y si con esa reforma la oposición puede dar batalla, si la va a querer dar, si lo que más conviene es participar o no conviene participar, y si no conviene participar, cómo va, cuál es la lucha. Entonces ya no estamos hablando ni siquiera para finales de mayo, estamos hablando ya la semana que viene. Y esto por eso es que en el Congreso de los Estados Unidos hoy ya se activaron
la ley Renacer, porque ellos estaban creyendo con los tiempos de la OEA que para finales de mayo. Pero ya si aquí, por ejemplo, si el martes sale una reforma, una farsa, pues pongámosle. Sí, ya aprobada una ley. Donde ya no le dan ni siquiera el más mínimo chance a la oposición de tener unas elecciones competitivas, para finales de mayo está aprobada la ley Renacer. Y ahí sí que alistémonos toditos, pues. ¿Sergio? Pues fíjate que, en efecto, esos son los tiempos que nos han marcado la dictadura. Y ese era precisamente la búsqueda de algunos actores, ¿verdad?, de esta ansiada unidad para mandar mensajes tanto a la dictadura, al pueblo de Nicaragua y al mundo. Es buena pregunta la que haces. ¿Por dónde viene Ortega? ¿Verdad? ¿Qué va a darnos en esas reformas? Pero lo más importante, porque sabemos cuál es la respuesta, Ortega va a dar lo mínimo, es cuánto los grupos opositores están dispuestos a meditar muy bien, porque hay cantos, ¿verdad?, consejeros que les están diciendo en los oídos a uno y a otro que independientemente de las condiciones que dio Ortega, hay que participar. Y ojo con eso. Hay varias figuras que están en eso. Ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso. Ayer entrevisté a Juan Sebastián y le hice esa misma pregunta. Ojo con eso. Juan Sebastián dice, aquí hay que participar cualquiera que sea la reforma. José Antonio Peraza coincide lo mismo. No, José Antonio Peraza no coincide. José Antonio Peraza, en la misma comparecencia que yo he citado, ¿verdad?, de él hoy en el Canal 10, dijo que no se trata de aceptar, que va a pasar un proceso de análisis. Bueno, okay. Y ese proceso de análisis va a determinar costo-beneficio. Sí. ¿Verdad? No es de irse al bolsillo. Bueno, Santiago dijo ayer que cualquiera, ¿verdad? Y no, porque oíme, aquí a veces abandonamos cosas de principio. No nosotros, ¿verdad? Aquí, me refiero a los actores políticos. Por ejemplo, lo dijimos la vez pasada sobre el tema de los presos políticos, ¿verdad? No podemos, a mi juicio, ir a unas elecciones teniendo a los policías en tu casa. Hoy, que a propósito, quiero, si me lo permiten ustedes, recordar la memoria de esa brillante periodista, Ileana Lacayo, que murió ayer. No fue de COVID, hay que hacer esa aclaración. El médico de cabecera de Ileana, voy a hacer ese paréntesis, por favor. Adelante. Le había dicho a Ileana que él creía que no era COVID y le diagnosticó neumonía. Entró al hospital, ¿verdad?, y no sabemos qué pasó a ciencia cierta, pero tuvo paros cardíacos que le produjeron la muerte. Sin embargo, ella no hubo una vela formal, ¿verdad?, pero tampoco hubo restricción, ¿verdad?, no hubo un entierro express, pues, ¿verdad? Es decir, llevaron el cuerpo, ¿verdad?, lo metieron en una caja, ¿verdad?, y es cierto que no hubo una vela normal, pero no fue la restricción de una persona que ha muerto por COVID. Eso se está sabiendo en las últimas horas de hoy, de tal manera que se pudo hacer el entierro. Entonces, ojo con esa información que al principio, pues, ¿verdad?, se pudo decir, ¿verdad?, porque esa era la sospecha que había sido COVID, y ahora, pues, los mismos familiares, ¿verdad?, y el epicrisis dicen que no fue COVID. Pero a lo que iba, después del paréntesis, es que esa misma vela y el entierro fue asediado por la policía. Entonces, vos no podés ir a un proceso electoral con esas condiciones. No podés ir a un proceso electoral cuando nosotros tendríamos todo el derecho, y tenemos todo el derecho, a estar en señal abierta. Y estamos refugiados en las redes sociales. Sí. No podés ir a elecciones si aquí los nicaragüenses no tienen la percepción y la realidad
de que seamos libres para moverte y para decir lo que pensés. Ahora, En esas condiciones vos no podés, son condiciones básicas, son condiciones mínimas. Es cierto que estamos en una dictadura, pero eso es lo principal que hay que arrancar. el debate Ahí va a venir un debate. El debate va a entrar también porque lo que digo Peraza ahora, y a mí me consta porque lo he platicado con miembros de la comunidad internacional, es que la sugerencia de la comunidad internacional es precisamente Ir. esa. Ir, no importa lo que sea. Es que aquí yo quiero ¿Verdad? hacer... Que ese es el gran problema. Pero adelante. Pero perdóname que no haya terminado, pero eso va a ir en atender esas sugerencias significa exponer a la gente, exponer a una profunda abstención. Porque nadie va a querer ir a exponerse con los paramilitares. Ahí está el paramilitar en una vela. ¿Quién va a ir a eso? Ok. La oposición política de este país frente a esta dictadura se ha basado en la comunidad internacional. Todos los actos y los logros que no han sido, que por cierto han sido muy mínimos, no estoy seguro de eso, han sido a costa de la presión que te hace la comunidad internacional. Políticamente a lo interno ha sido un pueblo el que te sacudió a una dictadura, pero políticamente, estratégicamente y políticos no lo han logrado. Quiero partir por esto porque es la misma comunidad internacional la que está planteando una estrategia desde el 2018. La comunidad internacional nunca dijo, como lo planteamos nosotros y lo gritamos nosotros por bastante tiempo, que queríamos elecciones adelantadas, que queríamos sacar a Ortega, desalojarlo del poder en ese mismo instante en el que se levantó, osó matar jóvenes. Pero a ver, yo quiero entrar en el punto que coincido con Bonifacio, que coincido con Juan Sebastián y coincido con muchos más. Vos no podés demostrarle al mundo que esta es una dictadura, que te hace fraude y te roba un proceso electoral si vos no participás en el proceso electoral, si no evidenciás el fraude de esta dictadura. De lo contrario, lo que vos estás haciendo al no participar con las condiciones que sea que te ponga la dictadura es alargar la agonía de este país. Porque cuando vos llegás al final de esta batalla electoral con las condiciones totalmente desventajas que te pone la dictadura, pero lográs tener pruebas, lográs tener a tu gente en las calles reclamando un fraude, vos podés acelerar un poco más cualquier negociación que venga también de afuera, disculpame, porque venga a venir de afuera, a modificar el estatuto de poder de la dictadura. Pero si vos no participás, vos estás dejando a este dictador sentado en la misma silla, planificando con calma un diálogo de mentira, donde vas a ver a muchos que hoy están en la oposición dialogando con él después del 7 de noviembre. Eso es una cosa. Ahora vámonos a otro ejemplo. En 1990, aquí tuvimos un proceso electoral peor que el que vamos a tener hoy. Posiblemente. ¿Cómo que no? ¿Cuántos calculan ustedes que fallecieron o fueron asesinados en la campaña electoral de 1989 en el campo? ¿Cuántos garrotazos se dieron en los municipios? No había Facebook, no había YouTube, no había los celulares, los WhatsApp para comunicártelo, pero fueron miles, hermano. Y aún así la gente fue y lo derrotaron. Si vos no sentás un precedente de un fraude electoral ante la comunidad internacional, nosotros vamos a seguir metidos en esta dictadura por largo tiempo más, hasta que se muera este hombre en el poder. Yo tengo comentarios sobre eso, si me permiten. ¿Te toca a vos? ¿Otra vez? Mira, hombre, yo vengo escuchando que la comunidad internacional quiere que el pueblo de Nicaragua se someta a unas condiciones sumamente difíciles solamente para decirles, ¿se fijan? Lo que nosotros les hemos dicho, aquí está el fraude. Que se opera la comunidad, así que opera la política. Espérame, entonces me parece una posición cínica de la comunidad internacional. Me parece una posición cínica y me parece una posición totalmente deshumanizante.
Porque aquí, ¿qué más evidencia debe tener la comunidad internacional de ilegitimidad de este gobierno por las actuaciones que tiene? Si ahí están los informes de la CID y de la ONU. Me parece cínica la posición. Aquí, si no hay... ¿No te imaginas la posición de Rockenlo, pues? No, espérate un momentito. Nadie está hablando de eso, que ahora voy a la comparación que hiciste, que me parece desafortunada. Aquí, si el pueblo, si no hubiese sido el COVID, ¿verdad?, los piquetes no se detienen. Si no hubiese sido el control de las armas que Ortega tiene, aquí seguiríamos. No han logrado vencer la resistencia del pueblo. Yo no estoy discutiendo eso. Entonces, ¿para qué vas a someter al pueblo a algo que ya sabemos? Que de entrada se va a saber que no van a haber condiciones, ¿verdad? El martes nos vamos a dar cuenta. El martes nos vamos a dar cuenta si los comisarios políticos van a hacerse cargo de la vigilancia, llamados policías voluntarios, ¿verdad?, o policías electorales, si ellos van a controlar la junta receptora de voto. Nos vamos a dar cuenta si en realidad cambia los magistrados. Nos vamos a dar cuenta si en realidad hay voluntad política esa. Entonces ya va a quedar demostrado. ¿Qué más demostración le va a hacer el pueblo de Nicaragua de que esta dictadura es intransigente y no quiere dar condiciones para elecciones libres, justas y transparentes? Que ese ha sido el grito de todos los conflictos que el pueblo de Nicaragua ha venido teniendo en los últimos 14 años, donde se demostró hasta la saciedad. Y no era el pleito de decirle, ¿cómo es posible que venís a negociar OEA con este dictador si nosotros te hemos indicado que aquí esa es una posición cínica de Almagro, por ejemplo? No hay condiciones. Ok, no hay condiciones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Decir que no vamos? Entonces, forzar con esa misma movimiento, más sanciones como la Renacer, la Carta Interamericana, seguir en el juego. Seguir tratando. Seguir en el juego, hasta que la dictadura dé las condiciones que tenga que dar. Ahora voy a la comparación. Aquí no hay guerra. Aquí quien tiene una guerra asimétrica, unilateral, en contra del pueblo de Nicaragua es la dictadura. Nosotros no estamos en guerra. ¿Vos andas armado? No. Yo ando armado. ¿Vos andas armado? No andamos armados más que de nuestro pensamiento. Espérame. Antes había un ejército de contras que estaba luchando una guerra, que eran los comandos de la libertad. Si no es por esos comandos de la libertad, Daniel Ortega no se hubiera sentado. Y además, habían condiciones sumamente particulares como el desmontaje de la Guerra Fría. Daniel hubiese pasado 20 años en guerra este país. No, es discutible, pero además hay otro elemento básico, es que en aquel momento Daniel Ortega pensaba que lo tenía todo a favor. Ahora sabe con toda certeza que lo tiene todo en contra. Ese es el punto. Mira, yo creo que las condiciones son diferentes. Puede haber ciertas similitudes, estamos claros que la campaña del 90 fue totalmente con condiciones adversas. Hubieron heridos, hubieron golpes, hubieron lugares donde ni siquiera pudieron haber campaña, hubieron muertos. Claro. Pero Ortega tenía primero la advertencia de la Unión Soviética que ya no le había dado más reales y que tenía que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Igual que lo tenía la contra, pues, y tenía un ejército que militarmente le estaba dando tú a tú al ejército. Entonces las condiciones son, y tenía un pueblo que ya estaba cansado del servicio militar, cansado del desabastecimiento y de la crisis económica que había en este país. Y yo creo que nos estamos adelantando lo que vayamos a hacer, la decisión que vaya a tomar la oposición y el pueblo en general aquí, tiene que ser coordinado con la comunidad internacional. Eso me parece bien. Nuestro primer aliado y nuestro principal aliado es la comunidad internacional. No podemos quedarnos en medio, ni en contra de la comunidad internacional y contra la dictadura, porque ahí sí nos jodemos todo. Ahora, lo que hay que discutir esto con la comunidad internacional, dependiendo de lo que sea el martes, es la realidad en la que estamos. Porque vos podés correr el riesgo de participar en un proceso electoral donde ya tu principal adversario ni siquiera se convierte en Ortega. Puede ser la abstención en este país.
y lo único que va a hacer es legitimar algo. Y entonces no puede correrte el riesgo. No, véame, ahora voy a hablarte. No puede correrte el riesgo. Entonces, lo que sí hay que hacer es decirle a la comunidad internacional, dependiendo de lo que salga el martes. Mira, hermano, si salen condiciones mínimas esenciales, ok, fajémonos, porque siempre hemos dicho, se meditan. Fajémonos, porque lo que necesitamos es que nos abran un poquito la puerta y ahí nos metemos. Pero si son condiciones totalmente que ya sabes que no va a hacer nada, ¿verdad? Más que promover la abstención y darle cierta legitimidad a este proceso electoral y alargar la angustia del pueblo de Nicaragua. Porque que va a llegar para el noviembre, para el 7 de noviembre en la noche, el 8 de noviembre, decir, bueno, hubo fraude, aquí están las pruebas, y entonces la comunidad internacional dice, bueno, hubo fraude, desconocemos a Ortega y empezamos de nuevo otros 2 años, 3 años de la misma discusión que hemos venido teniendo. Muy bien. Es absurdo. Claro. Entonces, si las condiciones son totalmente adversas, pero usted no recuerda. Espérate, déjame terminar. Si las condiciones son totalmente adversas y no te va a dar un proceso, entonces vos lo que tenés que decir a la comunidad internacional, creo yo, y la clase política, es decirle, mire, señor, es ridículo participar aquí. Claro. ¿Verdad? El pueblo no va a apoyar esto. O le vamos a dar legitimidad a Ortega, pero tampoco podemos esperar 6 meses de esto. ¿Verdad? Aquí necesitamos actuar juntos. ¿Cuál es lo que va a hacer la actuación junta? Ok, vamos a subirle la parada. Y aquí donde el pueblo de Nicaragua va a tener que subir la parada también. ¿Qué significa la parada? La desobediencia civil, los paros escalonados. ¿Y ustedes cómo van a ayudar? Aprobando la ley Renacer. Y aquí vamos al caos, hermano. Porque el caos, así como las armas, es el principal aliado de Ortega, el caos económico es el principal aliado de la oposición. Aunque algunos nos acusen de lo que quieran acusarnos, pero es la verdad. Cuando la gente vea, yo no comparto tesis. Cuando la gente sienta que aquí el desempleo se sigue perdiendo, que la crisis económica se sigue aumentando, y por culpa de Ortega la gente va a exigir cambio. ¿Listo? Yo difiero un poquito de lo que dijo Sergio, de que los tranques se desarmaron por el COVID. Aquí los tranques se desarmaron porque yo no dije tranques. Los piquetes. Yo dije los piquetes, los piquetes piquetes express. Mira, aquí ya la clase política cometió un gravísimo error en el 2018. Dicho por Medardo Mairena. Aquí Ortega había accedido a que hubiera unas elecciones adelantadas. Pero la inexperiencia o la prepotencia o todo lo demás dijeron no queremos elecciones adelantadas, queremos la renuncia inmediata de Ortega. Y se armó la de San Quintín. Aquí, o sea, yo ahorita diría que hermano, esperemos el martes. Y después de que lo que veamos el martes, entremos al debate, cuál es el siguiente estrategia para la siguiente batalla que tengamos. Desde admitir ahorita y decir que vamos a ir sin cualquiera que sean las condiciones, es el gravísimo error. Si Ortega dice, bueno, si de todas maneras van a ir con cualquier condición, ¿para que le voy a dar alguna? Así. Mejor no le doy nada, ¿verdad? Sí. Y vámonos, y fallemos. Ese es mi punto. Ok. Vean, yo creo que hace falta hacer un análisis más amplio para tomar una decisión tan importante. Por eso hay que esperar los resultados. Ortega está hablando. Yo te dejé. Vamos a ver el martes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice. Espérate. Yo no estoy hablando de las condiciones electorales. Pongámoslo si querés. Y ahí ustedes se despacharon hermoso. Y pues si usted fuiste el primero en despachar. No, Claro. Ustedes son los que están contrarrestando. ¿Verdad? ¿Qué se siente ahora? Es la silla. Escúchame. A ver, cuando yo digo que hay que esperar. Cuando digo que hay que esperar, no son los resultados de la reforma electoral. A mí me ponen condición, a mí me ponen observación electoral en las condiciones que sean, y como si yo fuese los zapatos de los dirigentes políticos. Danilo, es lo único. Eso es parte de lo que hay que esperar. Pero permítame terminar. Aquí hay 2 partidos políticos que van a participar. Y si ustedes se atreven a apostar de que no van a participar independientemente de las condiciones que ponen, se están arriesgando demasiado, están apostando demasiado alto. Yo no veo. Se refería al PRD y al PRD va a participar. Porque tienen que participar, hombre. Porque este es un proceso electoral.
Y el proceso electoral es a través de partidos políticos. ¿No vieron a la? Vos sos campeón. Son partidos políticos. Y tu obligación es participar. Ahora, a ver, la comunidad internacional jamás va a avalar el hecho de que no participen los partidos políticos en un proceso electoral. Pero permitirme. No, pero es que estás diciendo. Pero es que son posiciones distintas. Ustedes están viendo. Ustedes analizan. Vamos a avalar lo que va a hacer en Venezuela. Ustedes no creen que. Y que, como se llamaba Capriles, yo voy a participar y ustedes se dieron cuenta que sería un error apoyar a Capriles de que participaran y al final para Capriles se salió y no reconocieron el proceso. Capriles quería demostrar cuál era la oferta de la dictadura. Exactamente. Eso se fue al carajo. Jaime y Sergio, Venezuela no es Nicaragua. Vean, ustedes están olvidando de que aquí existe un ejército nacional que la comunidad internacional tiene puesto un ojo en él sobre la posibilidad de que aquí el proceso electoral se dé o llegue a darse en marcha gracias a esa institución que está ahí. Y ahí ustedes están haciendo un cálculo muy apresurado. El que está haciendo el cálculo apresurado son vos. Lo que nosotros hemos dicho, es mentira que estamos coincidiendo, Sergio y yo. Peligroso. Que vamos a ver el martes. Claro. Este debate hay que verlo el martes, después de que veamos qué fue lo que pasó, porque hay cosas que yo desde mi punto de vista que no son condiciones que yo creo que no pueden ser obviadas. Una de ellas es que no aquí bueno, para concluir, pues yo no puede haber aquí con el hecho de que si no hay observación internacional, siempre si no tiene que ir sorpresando por la oportunidad de participar, de ir y lucharla. El martes, o sea, yo sigo insistiendo, yo en lo personal, dame un chance, deja que sean con las condiciones básicas, elementales, esenciales, como le querrás poner. Si logramos eso, vámonos. Pero si no logramos nada, hermano, olvídate. Vamos a ver. Eso lo vamos a ver el martes. Ahí vamos a empezar a evaluar qué es lo que es mínimo y esencial. Lo que propusieron ya sabemos que no es ni mínimo ni esencial. Vamos a ver de todas las propuestas que todos dieron, más o menos fueron lo que propuso el EPR. Vamos a ver de esas cuáles Daniel Ortega concede y cuáles no. Y una vez que sepamos eso, entonces ahí sí podemos debatir lo que vos querrás, qué es lo que es viable y qué es lo que no es viable, y criticar o señalar o felicitar las decisiones que cometen el error de estarle diciendo a la gente que posiblemente no hay que ir, hombre. Eso ha sido un error político desde el 2018 hasta la fecha. Insinuar el hecho de no querer participar, hombre, hay que seguirla peleando, y lo que te pongan, como ustedes dicen, bueno, si ustedes quieren esperar el martes, está bien. Yo soy alguien que ha decidido de personal, pues, si me ponen comunidad internacional fiscalizando este proceso electoral, con los que me pongan yo me rifaría, lo que sea, pero me tenemos observado. De ahí lo demás. ¿Qué parece? ¿Qué te parece? Porque este país está listo para ir a votar. La comunidad internacional te dice no la reconozco estas elecciones, aún así va a participar. No, yo no creo que eso pase. Bueno, pero aún así la va a ir vos. Es que esos son otros 13 pesos. Es que volvemos a lo mismo. No adelantemos decisiones hasta te ver toda la carta sobre la mesa. Estate listo para que te recomienden participar con lo que te pongan. No, hasta el momento yo quiero esperar, después de ver y evaluar voy a decir cuál es mi punto de vista. Antes no lo voy a hacer. Es prudente. Pero lo que sí te puedo decir es que con lo que propusieron inicialmente, con eso no iría yo a un proceso electoral. Es que eso fue rechazado de plano. Claro. Por eso tiene que mejorar su oferta, hombre. En buenos términos de negociación. A ver, a lo mejor se muestra intransigente ese Rafi y le decir, no, estás loco con tu propuesta, pues. Y vamos a ver qué partido se va a atrever de los razonables, ¿verdad? No estamos hablando de los sacudos. ¿Qué candidato se va a atrever a ir a un proceso sin que haya estoy de acuerdo con Jaime. Tiene que ser una acción coordinada con la comunidad internacional. Me refiero al CEPOREL y el PRD. Tienen la oportunidad, yo si estuviera dentro de ellos, pues,
este país está desesperado por ir a votar con las condiciones que les ponga. No, eso no es cierto. Claro que sí. Yo he platicado. Están listos, tengo dos para ir a votar en contra del sandinismo. Está listo para ir a votar. Si aquí hay condiciones. Con o sin condiciones. Aquí hay dos cosas que la gente. Cosas que la gente está diciendo que la están esperando como loco. Que hay una unidad total. Con una enorme, ¿verdad? Y lo otro que están esperando es que le den las condiciones de ir a votar. Y la gente va a salir a votar masivamente. Claro. Supongamos que solo se logra una de las dos, ¿verdad? Que solo se logre que haya una condición y no hay unidad. Ahí los bloques van a luchar para ver que ese pueblo que quiere ir a votar, con quién favorece el voto, a quién va a favorecer el voto. Pero yo te garantizo lo que vos querrás. Te podría apostar que si aquí no hay condiciones, la gente no sale a votar. Claro. Te dice, yo no le voy, te voy a decir, y perdónenme amigo televidente lo que voy a decir, yo no le voy a dar gusto a ese par de hijueputas de que me roben el voto. Esa es la expresión que más he oído en las últimas 2 semanas. Pero es un error. Yo no creo que esté pasando por la mente de la gente no ir a votar en contra, independientemente que creen que sospechen que le van a robar su voto. Quieren ir a castigar lo que aquí pasó en el 2018. Sí. Quieren ir a castigar lo que aquí se quieren ir con las condiciones, con las que sea. Aquí el problema no es la voluntad popular de este país que quiere ir a votar. Pero no, ni siquiera de las condiciones, pero no a saber, ni de la reforma, es de la falta de coherencia política en la posición de un discurso. Nada más. Esperemos el martes, solo falta claro 4 días. Definirse. En 4 días vamos a saber cuál es el siguiente paso, la realidad electoral de este país. Va a ser negativa, Jorge, Jaime, no te va a dar ni mierda. ¿Cuánto negativo va a ser? Esa es la pregunta, ¿cuánto negativo? Y después de que veamos cuánto negativo, ahí sí, la clase política de este país, así como firmaron el documento de rechazo a nivel nacional y firmaron el documento que le mandaron a la OEA y a la comunidad internacional diciendo que usaran todos sus oficios diplomáticos para cabildear, eso, ahí sí debe haber una reunión, el bloque de la coalición y el bloque de la alianza con la comunidad internacional y decir, señores, discutamos, veamos, analicemos, porque el siguiente paso que vamos a tomar sobre Nicaragua tiene que ser coordinado entre ambos sectores, la oposición y la comunidad internacional, porque no nos podemos libertear, porque cualquiera de los dos que coja por su lado es inefectivo. ¿Serio? Eso es lo que yo creo. ¿Serio? ¿Comentarios finales? Hay que esperar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en la parte ardorosa de Danilo, que dice que si la gente quiere ir a votar, claro que quiere, pero hay que ver cuáles son las condiciones para que ese pueblo no sea masacrado ese día. Quiero, antes de irnos yo quería comentar algo nada más al final. Hombre, hoy me fui a vacunar. Ya vimos la foto. ¿Verdad? No, lo quiero hacer un llamado a la gente que nos está viendo, que si se puede ir a vacunar, que vaya a vacunarse. Hay un brote, hay un rebrote de COVID bien fuerte. Ahorita viene un fin de semana largo, ¿verdad? Hay que tomar las medidas necesarias, la máscara, lavada de manos, pero el que se pueda ir a vacunar, que se vaya a vacunar. Hoy terminó para los de arriba de 60 y los que tienen condiciones de salud de enfermedades crónicas. La semana que viene comienza de 55 para arriba a la enfermedad crónica. ¿Verdad? Pero hay que hacerlo. Y quiero decirles que donde fui a vacunarme, trabajaron eficientemente, rápidamente, muy amable, ¿verdad? ¿Te pidieron autógrafo? No, me tomaron mi foto y eso, pero te voy a decir una cosa, no hubo insultos, no hubo nada por el estilo, más bien, como soy cobarde para las inyecciones, estaba sudando como loco. Entonces se me acercó la enfermera cuando me iba a poner la inyección, otra se me acercó, me dice, no se preocupe que no le va a doler, y me enseñaron la vacuna, la llenaron delante de mí y me la pusieron. Así que ya estoy vacunado. Esa es la que tiene efecto de 24 horas. Vamos a ver. Adversos de 24 horas. Vamos a ver si me puedes poner una para que me quite el apetito oído para bajar de peso. Ponémelo pues, pero a lo mejor vos te pones una que te hace crecer el pelo, lo puedes.
¿Cómo estás, no te quejes, ¿viste? No. Yo agradecido de siempre debatir con ustedes, agradecido de siempre tener aquí 2 horas de poder expresar y salirse del rol periodístico para poder dar un poco la opinión y expresarse libremente. Yo me quiero despedir mandando un pésame profundo a la familia de Ileana Lacayo. Venía con eso desde que venía en el vehículo. Creo que los periodistas le debemos un homenaje y ya va a haber momentos en libertad que podamos dárselo. Una mujer que luchó desde el inicio de esta insurrección, ha estado en pie de lucha. La conocí desde hace ya casi 15 años, cuando fue corresponsal de Bluefield en Canal 2. Carlos Fernando la llevó cuando trabajaba yo en Canal 2 y él la llevó de corresponsal allá. Y una mujer alegre, una mujer de un espíritu increíble. Pues yo me sorprendí porque había conversado con ella hace 2 semanas. Una conversación acalorada de ideas sobre el periodismo, pero como siempre es ella, al final la discusión le bajó los decibeles al mínimo y terminamos siempre con un saludo y un abrazo enorme. Y me asusté de repente que me dicen que está hospitalizada y que en menos de 5 horas después me dicen que había fallecido de 2 infartos. Yo le mando un fuerte abrazo de solidaridad, de fuerza a la familia. Y aquí estamos, pues, le tenemos una deuda a Sergio Empecín ahí para cuando tengamos la oportunidad en un país libre, con la libertad que realmente nos merecemos, rendirle un homenaje a esa mujer que fue una luchadora incansable. Concuerdo completamente con tu comentario. Igualmente, yo no tuve el honor de conocerla, pero por la reputación y por lo que han dicho, pues definitivamente yo me perdí, ¿verdad? De no tener el honor de conocerla, pero definitivamente le rendimos, o sea, hay que rendirle un homenaje y nuestro más sincero pésame a toda la familia y a sus amigos. Y para terminar, el día de mañana, el 1 de mayo, los trabajadores de este país no tienen nada que celebrar. Absolutamente. ¿Verdad? Aquí el sindicalismo ya acabó, ese es otro tema que se nos quedó. El sindicalismo de este país ya acabó y los trabajadores tienen que estar claros de que mientras Ortega esté en Nicaragua, este país económicamente se va a seguir destruyendo. Eso es una realidad. No sé si querés agregar algo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. No supimos qué es lo que pasó con don Javier Reyes Alba. La semana pasada estaba enfermo. Vamos a tratar de averiguar, pero de todas maneras que tengan un fin de semana, tómenla con calma. El COVID-19 está duro y el próximo martes vamos a saber realmente cuál es el futuro electoral de este país y las condiciones en que la oposición va a tener que tomar las decisiones de saber cuál es la siguiente estrategia en la siguiente batalla. Que Dios los bendiga.